Contacto Valle está en la juega. 10 de la mañana, 18 minutos. En estos días se aprobó una ley de la República que tiene como sentido establecer un mecanismo que le permita a aquellas personas que han sufrido con la violencia y que han perdido familiares acceder al reconocimiento del desaparecimiento para obtener unos derechos. La ley civil establecía que luego de 2 años se podía declarar una persona desaparecida. Sin embargo, ese era un lapso muy largo en una época en donde la violencia ha sido la que ha afectado a Colombia y hay muchas víctimas. Entonces, el gobierno nacional acaba de sancionar una norma que transitó en el Congreso de la República precisamente para acortar plazos y hacer un procedimiento mucho más corto en términos de aquella declaración de ausencia por desaparecimiento. Y el autor de esta nueva ley de la República es el representante Guillermo Rivera. Doctor Rivera, muy buenos días. Feliz Día del Padre. Buenos días, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿cuál es el objeto de esta ley? Bueno, esta ley lo que pretende es contribuir a mitigar el dolor de los familiares, de las víctimas del delito de desaparición forzada. Consiste básicamente en modificar la actual figura existente en el Código Civil, que es la figura de la muerte presunta. Esta figura existe para que los familiares de las personas que estén desaparecidas pues soliciten ante un juez civil que su familiar sea declarado muerto presunto, y con ello resolver muchos problemas cotidianos como cancelación de cuentas bancarias, cobro de sueldos si la persona era o es servidora pública, acceso a la política social si es una persona en condiciones de vulnerabilidad. Y la verdad es que la gente o los familiares de los desaparecidos no estaban acudiendo a esta figura por la carga moral que ella tiene. No es fácil a nadie pedirle a un juez que declare a un familiar muerto. Por esa razón hemos querido, a través de esta ley, modificar esa figura por una que se llama la de ausencia por desaparición forzada, que tiene los mismos efectos, pero que es un trámite mucho más breve y que además no le impone a los familiares de las víctimas de este delito pedirle a un juez que lo declare muerto y en su lugar pedirle que lo declare ausente por desaparición forzada. Esa es una diferencia ostensible entre la norma que está en el Código Civil y la norma que acaba de ser aprobada. Ahora bien, el beneficio para las víctimas con esa norma les permite hacer uso de derechos que se limitaban porque tenían que esperar precisamente una declaratoria de muerte cuando precisamente está en tela de juicio eso, y hace el procedimiento más rápido. Pero eso significaría que esas investigaciones en torno a la muerte de sus familiares cesaría. No, las investigaciones no cesan, por un lado, y por otro lado tampoco cesa la búsqueda de la persona que se encuentra desaparecida. Básicamente lo que pretende esta ley es que sea una figura que no le imponga una carga moral como le imponía la figura de la muerte presunta a los familiares, y la verdad es que muy pocos familiares de víctimas de este delito de desaparición estaban acudiendo a la figura de la muerte presunta. Esperamos que con esta nueva figura las personas acudan, pero además del nombre, digamos que tiene un efecto moral importante, también el plazo, los trámites son mucho más breves. Hoy la figura de la muerte presunta en promedio tarda 2 años, esta nueva figura tarda 6 meses, se puede adelantar ante un juez civil municipal, que es un juez prácticamente existente en la mayoría de los municipios del país, de tal manera pues que esto facilita muchísimo el acceso de los familiares de las víctimas de este delito, pues que suman varios miles de colombianos. Doctor Guillermo Rivera, ¿de cuántas víctimas por desaparición forzada estamos hablando del país? Y para efectos legales, ¿las familias de esas víctimas pueden demandar al Estado? Bueno, hoy oficialmente hay un registro de cerca de 20.000 desaparecidos, pero creemos que son más, creemos que muchos no están registrados. Y por supuesto, digamos, hay la posibilidad, siempre existe la posibilidad de que se acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la acción de reparación directa, porque pues es el Estado colombiano el que tiene la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Pero bueno, ese es un tema, digamos, cada caso particular tiene sus propias circunstancias, tendrá su propio acervo probatorio, de tal manera que pues cada quien tiene derecho al acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para esos efectos, pero lo que sí es claro es que esta nueva figura le facilita las cosas a los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada, una figura que tiene una carga moral mucho menor que la que tiene la figura de la muerte presunta, y un término para lograr el reconocimiento mucho más corto que el que existía antes de esta ley en el Código Civil.
Dado que la norma lo que propone es una declaratoria de ausencia por desaparecimiento, una diferencia con el tema de desaparecimiento por muerte, ¿significaría que el día en que aparezca esa persona que había sido desaparecida se revocaría la sentencia, entendiendo que lo que existiría es un fallo, precisamente un juez de la República para el efecto? Así es. A partir del momento en que se tenga conocimiento del paradero del desaparecido, pues cesan todos los efectos de la sentencia a través de la cual se le había declarado a ese desaparecido ausente por desaparición. Que aparezca vivo o muerto, digamos, si aparece vivo, pues con mayor razón, y si aparece muerto, pues también tiene el mismo efecto. Bueno, finalmente, doctor Rivera, ¿ante qué instancia, dependencia u oficina las familias de las víctimas de desaparición forzada pueden radicar la solicitud de declaratoria de ausencia y cuáles son esos requisitos que debe presentar? Pues lo puede hacer ante un juzgado civil municipal. Estos juzgados hay en la mayoría de municipios del país y básicamente lo que tiene que acreditar es la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación que dé cuenta pues de que la persona se encuentra desaparecida y pues por supuesto acreditar su condición de familiar en primer grado de consanguinidad. Doctor Guillermo Rivera, representante de la Cámara, ha sido usted muy amable, muchas gracias. A ustedes les deseo una feliz mañana y bueno, y a los padres un feliz día.